Hola amigos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos proteja de la nueva y horrenda gran inquisición global del siglo XXI, la cual ya está empezando a tomar poder en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Tremendo, amigos, es tremendo. El Papa Francisco literalmente ya se voló la tapa, cruzó la raya, cruzó el límite, se pasó de la raya, amigos. Recordamos entonces que hubo una reunión en el Vaticano recientemente, en mayo 7 y 8, y como fruto de esa reunión se organizó una pequeña fiestecilla clandestina, un gran concierto en California llamado Ciudadano Global Bautismo Negro. Y digo fiestecilla clandestina no por nada que tenga que ver con salud, sino porque los que cantaron en esa fiestecilla eran endemoniados adoradores de Satanás. Esa es la verdadera fiesta clandestina, amigos. Sin embargo, bueno, este concierto global era para promover el bautismo negro y todos los que ya lo habían recibido asistieron al concierto supuestamente recibido, porque uno no sabe nada hoy en día. Sin embargo, el título del concierto es claro: Ciudadano Global, lo cual nos lleva a esta inquisición global, a esta nueva aldea distópica global, en donde, por supuesto, el ciudadano debe perder su cultura, su religión, todo lo que lo identifique a su nación, para ahora ser ciudadano de un mundo global y, por supuesto, ser esclavo de un emperador global, que por supuesto, de esas casualidades de la vida, que vendría a ser el Papa Francisco, a quien ya 1 billón de personas llaman Santo Padre, violando así toda la ley de Dios, pues sabemos que el único Santo Padre es nuestro Padre Celestial. Sin embargo, amigos, bueno, en este bautismo negro descaradamente bailaron pervertidamente ocultistas y satanistas, promoviendo y diciéndole a las personas que reciban el bautismo negro. Por supuesto, porque ahora los cristianos recibimos consejo de descarados ocultistas, participantes de ritos endemoniados y de ceremonias y rituales en donde se sacrifican animales y, bueno, todo tipo de cosas satánicas, porque así está el cristianismo hoy en día. Si una banda de rock satánica te dice que hagas algo, pues tú como cristiano vas y lo haces. Recontra plop, amigos. Es decir, este concierto de Ciudadano Global salió directamente del pozo del abismo, amigos. Se volaron la tapa. Y esto me recuerda mucho a lo que dice el Apocalipsis de esta iglesia supuestamente cristiana que se apoderaría del cristianismo en los últimos días, la gran ramera Babilonia, como está descrito en Apocalipsis 17, versículo 5, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y amigos, aunque YouTube me haya desmonetizado un canal en retaliación por revelar estas cosas, aquí seguimos, amigos, mostrando lo que está pasando en el mundo. Es horrendo porque la palabra clave es abominación. Es algo que es maldito, es un mal presagio, es algo inmundo. ¿Por qué, amigos? Es que este concierto nos trae un mal presagio, ¿sabes? ¿Te parece correcto que una banda ultra satánica te invite a recibir el bautismo negro? Amigos, es de locos. Pero para colmo de males,
el Papa Francisco, en la mitad del show, es decir, el plato fuerte de todo este concierto endemoniado, fue un discursillo del Papa Francisco, también promoviendo el bautismo negro. Y, por supuesto, él escogió a todas estas bandas de rock y de música descaradamente satanista, entre ellas la banda endemoniada AC/DC, amigos. Y también vimos a la presentadora Selena Gómez vestida como un arlequín, símbolo clarísimo de la masonería y de las religiones ocultistas que controlan a todos o a la mayoría de los actores, periodistas, cantantes y, bueno, amigos, hasta gobernantes. Es de locos. Y luego vimos a Jennifer López, en donde sale con una mariposa monarca en la cabeza, clara simbología de una religión ocultista, en donde la mariposa monarca nos representa el emperador global y tú, el nuevo esclavo de ese emperador. La mariposa monarca en la cabeza es un símbolo de un control MK Ultra. ¿Y qué es MK Ultra? Eran experimentos que hacía la CIA en personas, las cuales inducían a la persona a actuar y a obedecer las órdenes de un manejador, de una persona que era como el administrador de esa otra persona que sufría el experimento. Y parece que de alguna manera funcionaba. A ese experimento se le llamó MK Ultra y en el ocultismo es simbolizado con una mariposa monarca. Y bueno, amigos, el mundo es un gran MK Ultra. Muchas personas simplemente están cegadas por el engaño del poder de la televisión. Pero además recordamos que el Papa Francisco fue a México y fue recibido en un estadio con una gran escenografía de mariposas monarcas, recontra plop, el gran monarca global y todos sus esclavos, los MK Ultra de la gran aldea global, los ciudadanos globales, despojados de libertad de conciencia, porque la libertad de conciencia, según los papas de Roma, es un error pestilente, amigos. Y luego vemos a estos cantantes coreanos de K-pop con sus figuras andrógenas bailando como zombies. Yo me imagino, ¿será que así van a terminar los que reciban el bautismo negro, caminando como zombies? No por nada recientemente el CDC de Estados Unidos hizo una advertencia de lo que pronto sería un apocalipsis zombie. Blop. Luego tenemos a la gente, o MK Ultra también, no sé, ¿ustedes qué opinan? El señor Sean Pence, quien dijo recientemente que el Papa de Roma debía ser el líder global del mundo. Recontra hiper mega plop. Claro, ¿verdad? Después de que el Vaticano ha causado tantas masacres a través de la historia mundial, recordamos la masacre de San Bartolomé, en donde murieron 50,000 protestantes, luego la masacre en Irlanda en 1642, en donde murieron 40,000 protestantes, luego la masacre en Ruanda en 1994, donde murieron 1,000,000 de protestantes, y bueno, no sigo porque no acabo el video, amigos, y por tanto, como premio, el mundo le ha otorgado al Papa ser el líder moral del mundo. Por supuesto, porque recordemos que Tedros Adhanom, el director de la OMS, también recibió el premio de ser el ministro de la salud del mundo después de que se pudo constatar de que fue el peor ministro de salud en la historia de Etiopía, pues llevó a la hambruna a más de 6 millones de niños en ese país. Por supuesto que lo que seguía era darle un premio de declararlo como líder absoluto de la salud global. ¡Wow, amigos! Y luego tenemos al infame J Balvin, quien no se cansa de usar niños en sus videos pervertidos de reggaetón, ahora cantando en una escenografía en donde 6 monjes vestidos de inquisidores bailan alrededor de una luna que se tiñe de rojo
Y recordamos, amigos, que una luna en la Biblia simboliza a la iglesia de Cristo. Y luego vemos ese humo rojo que simbolizaría la sangre de la iglesia de Cristo, la sangre de los santos. Como está escrito en la Biblia, Babilonia la Grande está embriagada con la sangre de los santos. Y no solo no se avergüenzan de sus pecados, sino que los publican. Mientras J Balvin canta sus rimas pervertidas, los monjes inquisidores bailan felices alrededor de una luna teñida de rojo. Oh, no, amigos, es tremendo. Y luego, como si ya la simbología no fuera demasiado directa, curiosamente es invitado a esa ceremonia o ritual endemoniado ciudadano global el actor MKUltra Ben Affleck. Y bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué Ben Affleck? Y luego aparece con el comediante masónico Jimmy Kimmel, quien aparece vestido de Robin Hood. Y claro, lo que ocurre, Cusatón, es que Ben Affleck hizo el papel protagónico de Batman. Pero ¿qué pepinos tiene que ver Batman con el bautismo negro, amigos? Recordemos el título de la película, El Caballero Oscuro renace. ¿Y qué es renacer? Es resucitar, porque estaba escrito en el Apocalipsis 13, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La bestia tenía una herida, estaba medio muerta, pero luego renace, revive. Esa Inquisición de la Edad Oscura se había acabado, estaba medio muerta, pero el mundo ha decidido revivir la Inquisición, permitiéndole que ahora renazca. Y es por esto que vamos a ver de nuevo, amigos, la persecución y el odio a la libertad de conciencia. Pero luego, amigos, en el video se nos muestran escenas de la vieja normalidad. Oh, ese mundo lleno de pecado. ¿Cómo será para que volvamos de nuevo a la vieja normalidad, donde unos pocos eran exaltados y adorados e idolatrados en estadios por decenas de miles de personas? De eso se trata todo, ¿verdad? De poder volver a idolatrar a tus ídolos en un estadio. Finalmente, amigos, vemos el número 44, el cual está ligado al anticristo. Recordemos que el escritor Mark Twain escribió un libro titulado 44, el forastero misterioso. Oh, no, amigos. ¿Quién será ese forastero misterioso? El hombre de pecado, el inicuo, a quien el mundo no puede ver, aunque imita a Jesús en todo, porque hasta dice: ¿tanto tiempo he estado entre vosotros y todavía no me conocen? Recontra plop. Recordemos que el Vaticano tiene 44 hectáreas. Oh, no, amigos, y recordemos el ritual que hubo en Argentina con supuestos 44 marineros perdidos en el pozo del abismo. Son rituales, ¿verdad? Recordemos la avalancha que recientemente hubo en Israel, en donde se atropellaron a 44 personas. Y luego se nos siguen mostrando escenas de la vieja normalidad, en donde pocos hombres eran adorados por millones en estadios. Y en el fondo las palabras todos son estrellas, en inglés all stars. De eso se trata todo, ¿verdad? De esa tercera parte de las estrellas del cielo que cayó a la tierra, porque estaba escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y fueron echadas a tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo cuando hubiera nacido. Todas estas estrellas caídas con el dragón usan sus superpoderes. Son los poderosos de la tierra, los dotados. Las estrellas de rock, estrellas de Hollywood, del deporte, gobernantes. De eso se trata todo.
de que los adoren de nuevo. Pero no, amigos. El tiempo de estos endemoniados ha llegado a su fin. Aquellos estadios donde eran idolatrados por decenas de miles de personas ahora están solitarios. Ya no van más. Vuestro tiempo se ha cumplido. Vuestra pequeña fiestecilla clandestina ha llegado a su fin. Como dijo Oprah Winfrey, Time is up. El tiempo se acabó. También vemos el símbolo de las 3 garras de la marca de bebida energética Monster. Recordamos que cada arañazo representa la letra hebrea Vav, que en el alfabeto hebreo es el número 6, es decir, que cada arañazo es 666. Y por supuesto la palabra monster o monstruo, y luego el extraño, misterioso 44, recontra plop. Si aún hay duda, miremos la imagen donde están en el estadio unos fans y en la gorra las iniciales de la ciudad de Los Ángeles. Son esas mismas estrellas caídas. Y miremos el señor de al lado con la mano cornuda. Se les acabó la fiesta clandestina que tenían en esta tierra, una fiesta de carne, de odio, de maldad y de derramar sangre inocente para poder satisfacer toda su lujuria, incluyendo la sangre de los animales. Se les acabó, amigos. Pero entonces ahora, los mismos causantes de todo tipo de tragedias en la historia mundial ahora se disfrazan de ángel de luz. ¡Oh! ¡Solidaridad!, gritan. ¡Solidaridad! ¡Unámonos todos para salvar al mundo! Por favor, volvamos a la vieja normalidad, donde éramos idolatrados en un estadio entero, lleno de gente. ¡Solidaridad!, gritan los ángeles caídos, en un llanto desgarrador. Únete con nosotros, estamos todos en esto juntos. Oh, no, amigos. Luego, como si la cantidad de ocultismo en este concierto no fuera suficiente, aparece la banda endemoniada llamada Foo Fighters, que es de lo más satánico que puede haber. Recordemos que su cantante apareció disfrazado de Satanás en el programa masónico de Jimmy Kimmel. Pero espérense un poquito. El baterista de la banda Foo Fighters empezó una nueva banda de rock llamada Los Pájaros de Satanás. Y estos son los que te dicen: oh, ven, recibe el bautismo negro. Estamos todos en esto juntos. Unámonos en solidaridad con Lucifer. Es que Lucifer también quiere el bautismo negro. Por eso hemos hecho una nueva banda llamada Los Pájaros de Satanás. Estamos todos en esto juntos. Seamos solidarios con los ángeles del demonio. Ellos te están pidiendo solidaridad, por favor. Está a punto de acabársele su fiesta clandestina y ¿qué pasa? Van a morir, van a ser lanzados al lago de fuego y ¿por qué no eres solidario y te lanzas tú también con ellos al lago de fuego? Recontra plop. Esto es profético, amigos, es profético. Al Papa Francisco se le voló la tapa, se cruzó el límite, se pasó de la raya. Tremendo, porque está escrito en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave o pájaro inmundo y aborrecible. Sí, una iglesia cristiana se volvió cueva de los pájaros de Satanás. Es de locos, amigos. Se cumplió al pie de la letra la profecía. ¿Qué tal la señal masónica que hace esta mujer? El símbolo del diamante. Es tremendo. Recordemos que la palabra diamante en inglés se pronuncia diamond
Y daimon en griego es demonio, amigos. Y la vemos haciendo el símbolo del diamante. Daimon, o sea, demonio. Oh, no, amigos, se volaron la tapa. Ahora, yo puedo entender que algunos gobernantes sean engañados por todas estas cosas, como en el caso del presidente Joe Biden, que apareció también dando un consejo en este concierto endemoniado. Puedo entender que él, de alguna manera, esté engañado, pero amigos, tal vez el presidente Joe Biden no esté al tanto del poder endemoniado que ocurrió en esa ceremonia. Y para eso hacemos estos videos, para que nuestros gobernantes tomen su decisión informada, para que ellos entiendan los poderes satánicos que hay detrás de estas cosas. Y luego, si ellos quieren seguir adelante, pues bueno, se perderán ellos y toda su familia. Nuestro interés es que un gobernante gobierne pacíficamente, pero sobre todo, que se salve y que tenga vida eterna. Y esperamos entonces, por eso, que los gobernantes no persigan precisamente a quienes les advierten de lo que está ocurriendo en el mundo, porque el Papa Francisco se cruzó el límite, amigos. Ahora, yo en este caso no te puedo aceptar jamás que alguien que esté en una iglesia cristiana o que diga ser cristiano haga parte de estas cosas, de bandas declaradas abiertamente satanistas. Eso sí no lo acepto jamás, menos que una persona que se presenta al mundo como supuestamente el representante de Cristo en la tierra haga parte de estas cosas. Según el Papa, él es el sucesor de Pedro. Pero amigos, ¿qué dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, yo les hago esta pregunta. ¿A quién vimos glorificado en ese concierto de Ciudadano Global? ¿A Jesucristo? ¿A Dios Padre? No, amigos, a quien vimos glorificado fue al mismo Satanás. No hay duda, amigos, es irrefutable. Es el demonio el que fue glorificado, amigos, en este ritual descarado. En general, la industria del entretenimiento de Hollywood siempre ha sido endemoniada, amigos. Pero jamás habíamos visto esta unión de el catolicismo con Hollywood mostrarse ya de una manera descarada, en donde es el Papa el que promueve este concierto global. Pero recordamos que el Papa es descrito en la Biblia como la bestia de 7 cabezas. Ahora, amigos, si fuera cierto que el Papa de Roma fuera sucesor de Pedro, a lo mínimo él debería imitar a Pedro. Pues Pedro dijo, si alguien va a hablar algo, háblelo conforme a la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿en dónde dice la palabra de Dios que tenemos que recibir un bautismo negro por amor al prójimo? ¿O que tenemos que violar la ley de Dios por amor al prójimo? Jamás dice eso en la palabra de Dios. Eso es una completa perversión de las Escrituras. Pero es que ese es el evangelio del Papa, un evangelio que no aparece en la Biblia. Pero en realidad, ¿a quién vimos exaltado en ese concierto de Ciudadano Global, amigos? Fue al mismísimo demonio. Recordemos que esta banda AC/DC tiene unas canciones llamadas Autopista al Infierno, Fuego del Demonio, Campanas del Infierno. Y el infierno no es un lugar tan malo para estar. Amigos, es tremendo, es decir, es el mismo demonio el que hizo parte y el que fue exaltado en este concierto
un gran ritual satánico global para ciudadanos satánicos globales, amigos. El mundo alcanzó un límite y el Papa Francisco ya lo cruzó y ahora quiere hacer que todos los cristianos y ciudadanos del mundo crucen ese límite. Y el que descaradamente adore al demonio en este bautismo negro habrá cruzado el límite, porque se habrá unificado con satanistas descarados, amigos. Es decir, estas cosas no están ocultas. Esto está ocurriendo enfrente del mundo entero. El Papa Francisco nos habla de un Dios creador que trae un nuevo espíritu. Pero ¿qué vemos en ese concierto? Vemos el espíritu del demonio, amigos. Sin embargo, nosotros hoy, si tenemos que hablar de nuestro Padre Creador, tenemos que darle la gloria, es al Padre y a su Hijo Jesucristo, y no a adoradores del demonio, porque está escrito en Apocalipsis 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, es que no hay temor de Dios en el mundo. En ese concierto no hubo temor de Dios. Es decir, tú piensas que tú vas a entrar a un concierto donde una banda de rock que hace rituales satánicos en sus canciones y en sus estudios de Hollywood te dice, oh, vamos, recibe el bautismo negro, y tú vas y sales de ese concierto y obedeces lo que te está diciendo esa banda de rock, y tú dices que tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Y si nosotros vamos a temerle a Dios, no podemos tener nada en común con estos ocultistas. Entonces, amigos, cuando vemos al Papa Francisco diciendo que ahora hay que quitarle las patentes a las empresas farmacéuticas para beneficio de la humanidad, yo me pregunto, ¿en dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde Dios Padre, Creador, te dice que le quites algo a alguien por beneficio del mundo? Jamás aparece eso en la Biblia. Eso es robar, amigos. Y recordemos que Lucifer es el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Cuando tú despojas a alguien de su propiedad, inclusive si el propósito tuyo es bueno, eso no le quita que sea un robo. Tremendo, amigos. Hoy el Papa Francisco te trae una nueva ciencia, un nuevo espíritu para salvar el mundo, y esta nueva ciencia no hace parte de la ciencia de Dios. Esta nueva ciencia es una falsa ciencia, es una ciencia impostora. Amigos, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra solidaridad? Por ningún lado aparece. Pero, recordamos que ellos sacaron una nueva versión internacional. ¿Y qué cosas? Ahí sí aparece. Y recordamos lo que le pasó a Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia. Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amigos, y recordemos las palabras que Jesús dijo en Isaías capítulo 46, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amigos, Jesús nos reveló el fin desde el principio. La misma crisis que le ocurrió a Adán y Eva es la que se nos va a presentar a nosotros en el fin del mundo. Se nos muestra una ciencia, un árbol de ciencia, pero en este caso es una falsa ciencia. El anticristo te trae una solución basada en la ciencia, entre comillas, pero ya vemos quienes te dicen que recibas esta nueva solución de la ciencia son satanistas, es decir,
es brujería, amigos, no es ciencia. La verdadera ciencia es la ley de Dios. Al contrario de lo que se le ha enseñado a tantos jóvenes en los colegios del mundo, que la ciencia está separada de la ley de Dios. El Papa Francisco induce a las personas a un tremendo engaño cuando dice: la fe y la ciencia van unidas. ¡Qué tremenda astucia, amigos! Porque en parte es cierto, pero ojo, es que él se refiere a la falsa ciencia, la ciencia de la evolución, de la fantasía espacial, de estas pócimas mágicas. Pero ¿cuál es la ciencia según la Biblia? La ciencia es la ley de Dios. Esa es la verdadera ciencia. A los jóvenes se les induce a creer que la ciencia es algo totalmente aparte de Dios. ¡Wow! El demonio cambia el lenguaje. Y hoy, tú cuando hablas con alguien de ciencia, no puedes hablar de la ley de Dios, porque supuestamente eso es religión. Pero resulta que esa es la verdadera ciencia. Y cuando tú les dices, no, es que tú estás hablando de brujería, yo te hablo de la verdadera ciencia, de la ley de Dios. Esa persona queda como que su cabeza explota. No, tú eres el que estás loco. Tú estás hablando de religión, yo te estoy hablando de ciencia. Amigos, recordemos que Jesús le dijo a los fariseos en Lucas capítulo 11 versículo 52, «Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia». De repente el demonio le quitó al mundo la llave de la ciencia, que es la ley de Dios, y tomó la palabra ciencia y la llevó a otro conocimiento, un falso conocimiento. Ahora muchos dirán, entonces tú eres anticiencia. No, es que todo lo que viole la ley de Dios es anticiencia. La verdadera ciencia está siempre regida por la ley de Dios, porque Él es el Dios creador. Nuestro Dios creador es el que nos dio toda ley. Las leyes de Newton, las leyes de acción y reacción son leyes comprobables, asimismo sus leyes morales. Sin embargo, hoy tenemos una falsa ciencia que nadie puede comprobar, nadie puede verificar, nadie puede saber si es cierto, porque tienen patentes. Pero ahora el Papa Francisco te dice, vamos a quitarle las patentes. También está mal, porque están violando la ley de Dios, porque dice el mandamiento, no robarás, es decir, falsa ciencia, amigos. Recordamos entonces que el logo del Vaticano son 2 llaves, amigos, es decir, ellos tomaron las llaves de la ciencia y se las apropiaron, y ellos no se salvan y tampoco permiten que nadie se salve. Tremendo, amigos, es Babilonia, la gran ramera del Apocalipsis. Tremendo. Ahora, amigos, está descrito en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, amigos, que el apóstol Pablo está profetizando que toda boca quedará cerrada. Es decir, que nadie va a decir, yo no estoy bajo la ley. No, no estás bajo la ley. Toda boca se cerrará porque todos están bajo la ley. Nadie podrá decir que no sabía. Porque el mundo evangélico te dice, no estamos bajo la ley. Amigos, ¿no estamos bajo la ley? El apóstol Pablo te dice todo lo contrario. El mundo está bajo la ley para que toda boca se cierre. Leamos en Romanos capítulo 2 versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amigos, más claro no canta un gallo. ¿Es el Papa Francisco hacedor de la ley? Por supuesto que no, no tiene ciencia. No tiene ciencia, pero él se nos muestra ahora como hombre de ciencia, con satanistas y ocultistas. Amigos,
pero además el 99% de los líderes religiosos ni son oidores de la ley ni hacedores de la ley. Tremendo. Por supuesto que así también son sus feligreses. ¿Y qué escuchamos de la boca del Papa Francisco? ¿Escuchamos la ley de Dios? No, te está predicando otro evangelio, no sé de dónde lo sacó. En la Biblia no está, amigos. Te habla de un espíritu nuevo. Y sabemos, amigos, que el espíritu de Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, como está descrito en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Entonces, ¿a qué espíritu nuevo se refiere el Papa Francisco? Plop. Amigos, pues nada más mira las bandas de rock que están cantando para que sepas cuál es ese espíritu nuevo, porque Jesús es eterno, amigos, Jesús no es nuevo. Ahora leemos en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow, amigos! Es decir, la palabra cierra la boca de cualquiera. ¿En dónde está la ciencia? En la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la forma de la ciencia y la verdad. Pero analicemos este versículo o pasaje bíblico desde el principio. ¿Aquí se está hablando de los judíos como nos dicen los falsos maestros? No, amigos, no se está hablando de los judíos, porque el apóstol Pablo dice clarito, tú que tienes el sobrenombre de judío. Es decir, que no se está refiriendo a los judíos porque ellos son judíos. Entonces, ¿quiénes tienen sobrenombre de judío? Tendrían que ser obviamente los cristianos, que no son judíos, pero ahora por ser cristianos y tener la ley, es decir, la ciencia, ahora tienen por sobrenombre el ser judíos. No que lo sean, sino que como ahora llevan la ley, es decir, supuestamente, entonces tienen el sobrenombre de judíos. Se supone que el cristiano debe estar apoyado en la ley para instruir a los indoctos, para ser maestro de niños, y aclara el apóstol Pablo que la ley es la forma de la ciencia y la verdad. Pero ¿quién es dueño hoy en día de todos los colegios y universidades del mundo? Y de los que no son dueños los tiene infiltrados. Es el Vaticano, amigos. ¿Y qué enseñan en los colegios? ¿Te enseñan la ley? No enseñan la ley, te enseñan la falsa ciencia. Por supuesto que la mezclan con verdadera ciencia, pero ya con eso tiene para que toda sea falsa ciencia. Cuando tú mezclas agua con una gotica de veneno, pues ya todo el líquido queda pervertido. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Se apropió de la educación para enseñar una falsa ciencia. Tremendo, amigos. Hoy esa falsa ciencia te propone que te inyectes ADN de cerdo y de ratones y quién sabe qué más. Entonces, ¿eso es ley? Al contrario, es una violación de la ley. Entonces no es ciencia, jamás es ciencia, porque la ley es la forma de la ciencia. Si lo que hoy nos venden como ciencia no es ciencia, entonces ¿qué es, amigos? Es brujería, es hechicería, es magia vudú. Pero el apóstol Pablo es contundente sobre estas personas supuestamente cristianas. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 23 al 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí, amigos, tú que te dices ser cristiano, que tienes apariencia de religiosidad, tú dices tener la llave de la ciencia, pero la realidad es que no la tienes ni permites que otros la tengan, amigos. Y es lo que se pretende hoy en día. El mundo cristiano pretende quitarte la llave de la ciencia, cuando te dicen que tú tienes que recibir la brujería por solidaridad. Tremendo, amigos. ¿Y qué pasa entonces?
Se suponía que el cristiano debía ser para el pagano un ejemplo de obediencia a la ley, pero resulta que son infractores de la ley. Por tanto, deshonran a Dios, haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles, que en este caso serían los paganos. Luego el apóstol Pablo aclara quiénes son los verdaderos cristianos. Los que ahora tienen el sobrenombre de judíos. Leamos en Romanos capítulo 2 versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el mundo cristiano piensa que la salvación viene de los judíos que están en Israel, pero resulta que ellos no tienen la ciencia. Resulta que Israel es la nación que lidera el bautismo negro. Entonces, ¿quiénes son los que están verdaderamente circuncidados? Son los que tienen la ley y por tanto abandonan una vida pecaminosa, porque amigos, guardar la ley no es tener el conocimiento además por sí solo, en la letra, sino que es interiorizarlo en el espíritu. Porque tú puedes conocer la ley, pero no la pones en práctica. Por tanto, los judíos conocían la ley, pero no la guardaban. Y luego lo mismo se le advierte a los cristianos que ahora tienen por sobrenombre ser judíos. Ojo, tú ahora que tienes la llave de la ley, ojo, no vayas a ser encontrado como infractor de la ley. Amigos, esos son los incircuncisos. Leamos en Romanos capítulo 2 versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿quiénes serán condenados? Los que transgreden la ley. Y tú puedes estar circuncidado o no. Da igual, si transgredes la ley, serás condenado. Si tú comes de ese árbol de la falsa ciencia que te propone este Papa Francisco y todos estos endemoniados cantantes, tu circuncisión será tenida como incircuncisión. Leamos en Romanos capítulo 2 versículo 25. En verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, el verdadero circuncidado es el que guarda la ley, porque la ley es precisamente la ciencia, y toda ciencia que esté despojada de la ley es brujería y hechicería, porque está escrito que la circuncisión es un sello que te protege. Recordemos lo que le pasó a la esposa de Moisés, cómo un ángel venía a matar a su hijo porque no estaba circuncidado. Leamos en Éxodo capítulo 4 versículo 24 al 25. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Quién se le apareció a Séfora, amigos? Se le apareció Jesús. Y Jesús no vio el sello en el hijo de Moisés. Pero la esposa de Moisés, profetizando, dijo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Y de todas formas, circuncidó al niño. Recordamos entonces que el hijo de Moisés fue salvo, no por la circuncisión, sino por la sangre de Jesús. Pero era profético, porque eso no liberaba al hijo de Moisés de guardar la ley, ni a su madre. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la palabra clave es conocimiento, que quiere decir ciencia. Es decir, que cuando tú pecas, estás comiendo del árbol de la ciencia, porque estás violando la ley, y la ley es el conocimiento de la ciencia. Así que hoy el mundo te habla de ciencia. Nosotros tenemos la ciencia, aquí está, en un pequeño frasquito.
esto está blanco, no es sangre, Cusatón, no es ADN, está blanquito, está transparente. Bebe de este árbol de la ciencia. Pero resulta que es brujería, porque amigos, entendamos algo. Nosotros estamos salvados gracias a la expiación de Jesús, pero tú, luego de ser salvado por Jesús, cuando violas la ley, te condenas nuevamente. La intercesión de Jesús no va a durar para siempre porque está escrito que cuando se presentare en el mundo un líder global a imponer una ley global sobre todos los seres humanos, estaríamos ante el fin de la intercesión de Jesús. En este caso, el mismo concierto tiene nombre profético, ciudadano global, porque, amigos, para un ciudadano global se requieren leyes globales. Pero resulta que esas leyes globales solo pueden ser las leyes del Dios creador, no las leyes del Papa Francisco, que es un ser humano. Amigos, si la ley de Dios es global, pero el Papa Francisco te trae una falsa ciencia que pisotea esa ley de Dios, estamos entonces ante un impostor que busca marcar a sus hijos, que ya el mundo lo llama Santo Padre. Tremendo. Sin embargo, recordamos que los que están circuncidados están sellados para la gloria de Dios, es decir, los que guardan la ley de Dios, porque leemos en Génesis capítulo 17 versículo 10 al 11, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, amigos, la circuncisión, que es hoy guardar la ley, es una señal. Y Abraham fue circuncidado por fe, porque está escrito, la fe sin obras está muerta. Porque imagínense ustedes que Abraham escuche a Dios y diga, oh Dios, bueno, yo tengo fe, pero no me voy a circuncidar porque tengo fe. Es como hacen los evangélicos hoy en día, que dicen que ellos violan la ley porque tienen fe, y el que guarda la ley según ellos no tiene fe. Amigos, entonces, la Biblia nos muestra que el que tiene fe es el que guarda la ley, porque la ley es la ciencia, y el que no tiene fe, pues no tiene ciencia. Y esto lo comprobamos en el mundo porque tanto las personas paganas como los cristianos están muertos de miedo ante el supuesto pestilencia 19 que anda volando por los aires y las personas están tan asustadas. Entonces, amigos, ¿qué pasa cuando vengan desastres, terremotos, maremotos? Y el Papa Francisco viene diciendo que esto se debe a la violación del domingo como día de reposo, y sabemos que reposar en domingo es una violación de la ley. Así que ahí tendremos otra prueba que viene también de la gran ramera de Babilonia, y parece ser que la otra sería esta oración global en donde todas las religiones le oran a un Dios único, trinitario, que por supuesto no aparece en la Biblia por ningún lado. Ese sería el nombre de la bestia, y el que no lo reciba no podrá comprar ni vender. Así que hay tres maneras que estamos viendo en donde se induce al pueblo de Dios a perder ese sello. Y entonces cuando venga Jesús y te encuentres sin el sello, pues ya no es tu esposo de sangre. Es decir, Séfora, la esposa de Moisés, solamente declara a Jesús como esposo de sangre después de haber guardado y obedecido la ley, es decir, después de haber circuncidado al niño. En este caso, si tú no estás circuncidado, es decir, no guardas la ley, entonces no podrás decir que estás cubierto por la sangre de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que hay que circuncidarse, ojo. Lo que digo es que el que está circuncidado es el que guarda la ley. Amigos, entonces nunca antes fue tan evidente este poder endemoniado que hay en el mundo. Nunca antes. Nunca habíamos visto la mezcla tan clara de el Vaticano con bandas de rock endemoniadas, satánicas, practicantes de ritos ocultistas,
con nombres de canciones totalmente satánicos, cantantes de reggaetón con letras pervertidas, que inclusive usan niños en sus videos. Jamás lo habíamos visto. Recordemos que el Vaticano pretende instaurar en el mundo una sociedad distópica donde los seres humanos serán despojados de su libertad de conciencia, en lo que será una tecnocracia macabra, en la cual el hombre estará controlado en todo momento a través de la tecnología, en donde ya tú no eres dueño de nada, ni siquiera de tu propia alma. Esta será la Inquisición católica del siglo XXI. Pero con la diferencia de que ahora estos monjes tendrán la tecnología, esta inteligencia artificial que puede escucharlo todo y puede leerlo todo en todo momento, y puedes saber lo que te gusta, lo que no te gusta, quiénes son tus amigos, quiénes son tus vecinos, en dónde vives, etcétera. Puedes saberlo todo de ti, amigos. Recordemos además que también estamos viendo una mezcla de despoblacionistas, como esta señora o señor, no se sabe, que asistió al Vaticano en mayo 7 y 8, llamada Jane Goodall, quien dijo que el crecimiento de nuestra población es lo que subyace en casi todos y cada uno de los problemas que hemos infligido al planeta. Si solo fuéramos unos pocos, entonces las cosas desagradables que hacemos no importarían realmente y la madre naturaleza se encargaría de ello. Pero somos muchos. Sí, porque son despoblacionistas y ellos no quieren mucha gente. Entonces, amigos, cuando vemos estos demonios bailando, a estos adoradores de Lucifer, induciéndote para que recibas el bautismo negro, si acaso quedaban dudas de lo que viene al mundo, amigos, realmente este es el momento de despertar, porque no creo que haya una persona sensata que pueda dudar de las fuerzas demoníacas que se están desatando, porque recordemos que está escrito en el Apocalipsis 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y luego dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces no tengamos duda. Cuando vemos este despliegue de ocultismo y satanismo sin pudor alguno, es una señal clara que el fin del tiempo de sellamiento se acerca y el mundo está siendo inducido a cruzar un límite. El Papa Francisco ya cruzó el límite, es decir, hizo unión con ocultistas y satanistas. Él ya cruzó el límite, pero pronto el mundo cruzará el límite cuando obedezcan al Papa Francisco este bautismo negro, porque está clarísimo que no es solamente él el que lo dice, sino también grupos de rock endemoniados. Así que es claramente una alianza con el demonio, amigos. Hasta pronto.